Es muy feo mentir para convivir, y la presidenta Claudia ha debido hacerlo para mantener contentos a sus votantes, que la verdad sea dicha, no se caracterizan por entender lo que les dicen, sino por escuchar solamente aquello que les conviene oír. Una verdad a medias es una mentira, y la chacha de Andrés ha decidido iniciar su sexenio diciendo una verdad a medias. Anunció una nueva cadena de farmacias, las farmacias del bienestar, con el fin de acercar los medicamentos a la gente. Es decir, que la farmaciototota que entre el año pasado y este nos costó 4,000 millones de pesos, ya no servirá. Pero aquí lo importante no son las farmacias en sí, ni dónde están colocadas. De esas hay muchas en todo el país. Lo que no hay son medicamentos en las clínicas y hospitales, todo esto del sistema de salud de México, porque simplemente no los han comprado. ¿Con qué van a abastecer las farmacias si no hay nada que poner en los anaqueles? Les digo, verdades a medias. Muchos creyeron que con el cambio de administración las cosas cambiarían para bien. Yo no tenía ni tengo ninguna esperanza porque la he visto a esta mujer cómo manejó la Ciudad de México mediocremente. No pueden decirme que el metro se accidentó porque era inevitable o que la violencia y el crimen aumentaron en la Ciudad de México nomás porque sí. Bueno, mis expectativas con Claudia en México son iguales. La inseguridad es uno de los temas pendientes del sexenio anterior y la chacha ya anunció que no hará nada nuevo. No tenía ni 24 horas con la banda presidencial en su pecho y ya estaba culpando a Calderón de lo que sucede en el país, siendo que Felipe Calderón ya cumplió 12 años sin gobernar a México. Muchos lo extrañamos, pero también entendemos que cualquier presidente ha sido mejor que Andrés al frente de México. Ya les había dicho en este canal que Pemex es una empresa de la que México debería deshacerse. Nos cuesta mucho dinero y no trae ningún beneficio. La empresa productiva del Estado sigue siendo la petrolera más endeudada del mundo, a pesar de los 2 billones de pesos que se le inyectaron recientemente y a pesar de que la 4T, en voz de su vocero más insigne, habían asegurado que harían de Pemex la palanca del desarrollo del país, promesa que no pudieron cumplir como cualquier otra promesa que hayan hecho, debido a que, bueno, no saben administrar un carajo estas personas. Las mentiras son malas, pero cuando las dice la figura presidencial de un país, del que quieran, son más. Claudia sigue mintiendo. Y digo sigue porque desde antes de iniciar su campaña ella lo hacía. Ayer aseguró que no habría nepotismo ni amiguismo en su gobierno. Lo mismo dijo el anterior edefesio y miren que le dejó la herencia a sus hijos, a los amigos de sus hijos, a los contratistas favoritos, al 80% de su gabinete y todavía tiene indilgados en Morena a los Batres, a los Tadei, a los Monreal, entre los cuales acaba de rescatar, por cierto, a Katy del olvido, a los Salgado y la lista puede seguir. Otra mentira más que dijo fue referente al avión presidencial. Dijo que no lo iba a regresar, pero el avión presidencial nunca se ha ido porque después de haber sido rifado o rentado o traspasado, realmente nunca lo hemos terminado de pagar y no podemos ni siquiera vender algo que no es nuestro. Lo cual es el caso del avión que todavía en este año tiene una partida presupuestal para pagarlo a pesar de que no está siendo usado por el gobierno, sino que se envió al gobierno de Tayikistán por una cómoda renta mensual que pues ni siquiera cubre las más mínimas mensualidades que pagamos por él. Otra vez, una media verdad es una mentira. Les habíamos adelantado desde este canal que la situación de México no era buena. Sabíamos que no teníamos dinero y sabemos que no es fácil conseguirlo porque en el país hay cada vez menos empleos formales y la economía se mueve cada vez más lento. Pero de eso a que antes de que pasaran 24 horas de su sexenio ya estén colocando 18,000 millones de dólares en deuda con la excusa de afrontar el déficit dejado por la administración anterior y querer sostener a Pemex, entre otras cosas porque es obvio que algo de ese dinero se va a destinar a algunas becas y pensiones del bienestar. El problema de pedir dinero prestado es que ya se han parado las orejas de los inversionistas mundiales que cada vez se preguntan más si México podrá hacer frente a sus compromisos financieros. La colocación de la deuda de 18,000 millones de dólares ha hecho crecer el pesimismo en el mercado y se estima que el crecimiento de México será tan solo de un 1% en el primer año de la mocama del bienestar, muy lejos del 6% prometido por el anciasno que anteriormente gobernaba y del 4,5% prometido en campañas. Nada de esto mejorará si no se detienen las aspiraciones expresidenciales de desaparecer los organismos autónomos y de quitar la autonomía al Poder Judicial. Reformas que ya dijeron los cuatroteros que no dejarán de pasar, ya que tienen una mayoría calificada y legal en el Congreso y no la quieren desperdiciar. Hablando del Congreso,
El flamante e imbañable presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo en entrevista con medios de comunicación que el Senado ignorará las suspensiones judiciales y convocará a elecciones de jueces y magistrados, como lo dice la nueva ley que acaban de reformar al Poder Judicial. Asegura el convenenciero político que no hay ningún recurso que valga para detener una reforma constitucional, ni el proceso electoral. Ya de una vez que diga abiertamente que no hay orden constitucional en México, porque se lo van a pasar por el arco del triunfo. Al final de cuentas es lo que están haciendo al desconocer las determinaciones de un poder de la Unión, caso que demuestra que en México tenemos todo menos unión. La celebración del 2 de octubre quedó relegada ante la sarta de noticias que nos dio el Poder Ejecutivo en manos de la muchacha de la prosperidad. Hoy se celebra un año más de aquel fatídico día en que muchos estudiantes mexicanos desaparecieron y perecieron a manos del ejército mexicano. Los líderes de aquel movimiento, al menos algunos de ellos, todavía siguen haciendo el triste papel de políticos de segunda y siguen quejándose del tirano de aquel viejo sexenio, pero ninguno de ellos se ha manifestado el día de hoy o ayer, cuando se supo que militares mexicanos dispararon contra migrantes desarmados en Chiapas, dejando 6 personas fallecidas y 10 lesionadas. En menos de 24 horas, además de las mentiras ya dichas, también tiene Claudia su primer masacre. ¿Cuál será la excusa oficialista en este caso? ¿Van a culpar a Calderón o preguntarán cuánto gana Loret? Hay quienes dicen que todavía tenemos que darle el beneficio de la duda a Claudia. Dicen que hay que verla con perspectiva de género y seguirla de cerca para ver con cuánta responsabilidad usa el gran capital político con el que llegó a Palacio Nacional. Yo solamente quiero recordarles a esas personas que primero, la perspectiva de género no arregla ni soluciona los problemas del país. La economía no mejorará simplemente porque la que dirige el destino de los millones de mexicanos sea mujer, hombre, ente, monstruo o quimera. Y segundo, la señora no llegó a Palacio Nacional. En Palacio Nacional sigue habitando el esperpento del sexenio pasado. Tenemos que entender que la marioneta principal del circo guiñol del país tiene miedo. Tiene miedo porque sabe que las cosas están difíciles en el país por el descontento de una gran parte de la población. Mucho de ello se manifiesta en la compra de las 50 Suburban blindadas para uso gubernamental y se vuelve a poner de manifiesto ahora que fue a Acapulco a supervisar los daños dejados por el huracán John el fin de semana pasado, en el que ella estaba festejando en el Zócalo la despedida de Andrés con bombo y platillo. La señora no puso un pie afuera de la base naval de la ciudad. Nadie toleraría verla en estos momentos y no dudo que lo menos que le pudiera pasar sería que le arrojaran una botella de agua como lo hicieron con el psicópata la semana antepasada. A pesar de que votaron por ella en Acapulco, no la quieren ver ni en pintura.